1:30 de la tarde. Bienvenidos al noticiero internacional Business News. Desde nuestro Centro de Inteligencia Emocional, damos la bienvenida a esta edición especial. Estos son los titulares. Desde Washington, el destacado secretario de Relaciones Internacionales de la Casa Blanca hablará acerca de las 4 funciones de la comunicación organizacional. Desde Holanda, en los molinos de Kinderhead, Cristian Origua nos tiene un reporte especial sobre la dirección de la comunicación. En el conversatorio de la ONU, Alejandra nos informa sobre la comunicación interpersonal. En la reunión internacional de la Comisión Europea, el empresario Origua presenta su intervención sobre la comunicación organizacional. Y desde el puerto de Shanghái en China, el experto en temas logísticos Nilson Yakamoto nos hablará sobre la mejor elección del canal de comunicación. En la frontera entre México y Estados Unidos, la comunicadora social y activista Male Castillo nos expone las barreras para la comunicación eficaz. Y finalmente, desde Silicon Valley, el analista Giovanni Mutrotsky nos hablará sobre las implicaciones globales de la comunicación intercultural. Tenemos un experto en asuntos de relaciones internacionales de la Casa Blanca, que nos va a hablar acerca de las funciones de la comunicación. Nos mencionó que existen 4 funciones indispensables. Un saludo súper especial desde la Casa Blanca. El día de hoy tuve una jornada súper fuerte allá en el Capitolio, pero ya estoy aquí en mi apartamento en Washington, D.C. Estaba leyendo las primeras planas que saldrán el día de mañana en el Washington Post. Y bueno, las funciones y procesos de la comunicación. Debemos entender que la comunicación actúa de varias maneras para controlar el pensamiento. En primer lugar, se encuentran las jerarquías de autoridad y los formalismos. Cuando se siguen líneas jerárquicas donde un colaborador debe informar a su superior y así sucesivamente, sin saltar ese conducto regular, la comunicación cumple su función de control. Cuando a través de la comunicación se pueden aclarar dudas sobre cómo se debe realizar una tarea, proceso o trabajo, y cómo puede mejorarse, la comunicación cumple el rol de motivar. Asimismo, cumple su función expresiva cuando permite la interacción social, expresar sentimientos o frustraciones. Y finalmente, facilita la toma de decisiones porque proporciona información valiosa, necesaria, porque permite discernir alternativas y decisiones. Ninguna de estas funciones anteriormente mencionadas es más importante que otras, porque todas son necesarias. Asimismo, toda comunicación debe tener un mensaje, un propósito, y debe pasar de un emisor a un receptor por medio de un canal que la transportará. Por ello les presento la siguiente imagen que detalla el proceso. Todo se inicia al codificar un pensamiento y convertirlo en mensaje por parte del emisor, es decir, la persona que quiere enviar el mensaje. Posteriormente se elige un canal o medio por medio del cual se va a transmitir la información. En la empresa hay canales formales como las líneas de mando, o informales como la comunicación esporádica. Sin embargo, ese mensaje puede sufrir un ruido, que son las barreras de comunicación que impiden que llegue ese mensaje o que se distorsione a causa de la percepción, las diferencias culturales. Pero posteriormente el mensaje llega al receptor y este debe decodificarlo, descifrarlo. Finalmente, un proceso de retroalimentación que consiste básicamente en verificar y comprobar si el mensaje se transmitió con éxito. Sí, así, con éxito, como todas las labores que hacemos en la Casa Blanca. Muchísimas gracias, amigos. Desde Holanda, en los molinos, Cristian Origua nos tiene un reporte especial sobre la dirección de la comunicación. Bueno, vamos a hablar sobre la dirección de la comunicación. Esta se puede dividir en 3 elementos. La primera, comunicación hacia abajo, comunicación hacia arriba y comunicación lateral. La comunicación hacia abajo fluye a un nivel, digamos, de un grupo o organización hacia otro nivel inferior. Eso se denomina comunicación hacia abajo. Cuando, digamos, se piensan los gerentes que se comuniquen con sus empleados o sus líderes con su respectivo equipo, es comunicación hacia abajo. Bueno, más que todo, eso lo utilizan los líderes, gerentes, grupos para así poder asignar metas, dar instrucciones sobre, digamos, ciertos trabajos, informar a los empleados, o señalar o indicar procedimientos para que así puedan retomar. La comunicación hacia arriba hace referencia, ¿no?, cuando fluye hacia un nivel superior, digamos, de los empleados a los gerentes y de los gerentes hacia arriba. Bueno, esa es una forma más informal, donde, digamos, se habla sobre, digamos, un proceso hacia las metas y planear y donde, digamos, se plantean los problemas actuales que hay en la organización. Bueno, y la comunicación lateral, digamos, ahora cuando la comunicación tiene lugar entre los miembros del mismo grupo, así, digamos, entre miembros de grupos de trabajo, digamos, entre gerentes del mismo rango, o entre cualquier personal equivalente a lo horizontal, digamos, solo gerentes, solo empleados, así sucesivamente. Continuamos con más noticias. Ahora, desde el conversatorio de la ONU, Organización de Naciones Unidas, Alejandra nos informa sobre la comunicación interpersonal. Desde la ONU nos informan que la comunicación interpersonal hay 3 métodos básicos que la gente en esencia se basa. Estas son la comunicación oral, escrita y no verbal.
La comunicación oral es el medio principal de envío de mensajes, discursos, análisis de persona a persona y grupales, rumores informales o chismes. Son formas populares de la comunicación oral. Las ventajas de esta comunicación oral son la velocidad y la retroalimentación. Un mensaje verbal se envía y la respuesta se recibe en una cantidad mínima de tiempo. La principal desventaja de esta comunicación oral surge siempre que un mensaje pasa a través de varias personas. Entre más grande sea este número, mayor es el potencial de la distorsión. Como segunda tenemos la comunicación escrita. Esta incluye memorandos, cartas, transmisiones por fax, correos electrónicos, mensajería instantánea, periódicos organizacionales o cualquier otro dispositivo que se transmita por medio de palabras o símbolos escritos. Un beneficio final de todas las comunicaciones escritas proviene del proceso en sí. Por lo general, se es más cuidadoso con la palabra escrita que con el habla. Usted se ve forzado a pensar con más detenimiento sobre lo que quiere decir en un mensaje escrito que en el lenguaje oral. Es común que las comunicaciones escritas estén bien pensadas y sean lógicas y además claras. Como tercera tenemos la comunicación no verbal. Esta incluye los movimientos corporales, las entonaciones o los énfasis en que se dan las palabras, las expresiones faciales y la distancia física entre el emisor y el receptor. Se puede afirmar que todo movimiento corporal tiene un significado y ninguno es accidental. En estos momentos me informan que tenemos contacto directo desde una reunión internacional de la Comisión Europea. El empresario Origua nos habla sobre la comunicación organizacional. La comunicación organizacional son todos los métodos que se pueden utilizar para así tener una respectiva comunicación organizacional. En este, digamos, a la cadena donde, digamos, la primera sería, digamos, donde el jefe se puede comunicar con sus empleados, así sucesivamente. Es, digamos, la rueda, que, digamos, todos se pueden comunicar entre todos, y, digamos, la cadena que une todo eso. Digamos que ahí sí ya se al todas las cadenas, que se puede, digamos, jefes a inferiores, inferiores hacia arriba, o entre empleados y entre gerentes. También están los rumores, que es una forma informal de comunicación, pero digamos que ayuda a saber e indican todos los métodos o procedimientos que se han implementado en la organización. Aunque eso no siempre sea cierto, pero es una de las maneras que se puede comunicar efectivamente en una organización. Esta, digamos, comunicación electrónica que va a partir, digamos, correos electrónicos que se envían, digamos, desde la gerencia hacia sus empleados con respectivas número de tareas o indicando que se va a hacer un cronograma de actividades. También están mensajería instantánea, que eso ya son redes personales como WhatsApp, Instagram, Facebook. También están los blogs como Reddit, Twitter, que ayuda a fomentar toda esa comunicación en un grupo para así saber qué es lo que piensan todos y tener una comunicación más elevada y una más efectiva. Y por último están las videoconferencias, donde digamos simplemente digamos, el interlocutor se comunica a través de una videollamada donde están todos sus empleados para así tener esa comunicación. Desde el puerto en China, el experto en temas logísticos, Nilsson, nos habla sobre la mejor elección del canal de comunicación. Claro que sí. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Por qué eligen las personas un canal de comunicación y no otro? Una llamada, un correo o hablar personalmente. Para explicar la selección del canal que hacen los gerentes, se ha desarrollado un modelo de riqueza de los medios. Investigadores han llegado a la conclusión de que los canales de comunicación se diferencian en la capacidad para transmitir información. Algunos pueden manejar múltiples claves simultáneamente y otros fácilmente solo retroalimentar, así como hay algunos que son muy personales o que carecen de todo lo anteriormente mencionado. Por su parte, la comunicación cara a cara es la que tiene la mayor riqueza para transmitir un mensaje, porque se pueden usar claves como palabras, posturas, expresiones faciales, ademanes y entonaciones. Tienen una retroalimentación inmediata, tanto verbal como no verbal, y el toque personal de estar ahí. Mientras que los medios escritos son impersonales, como los reportes formales, los boletines, porque tienen una calificación más baja en cuanto a riqueza emocional. La elección de un canal sobre otro depende si el mensaje es de rutina o no, porque los que suelen ser de rutina se pueden enviar a través de reportes, mientras que los que no son de rutina tienden a ser más complejos de entender y necesitan un mayor soporte. En estos momentos pueden ver la imagen donde se especifica cuáles son los canales de mayor riqueza contrastados con los de menor riqueza. Se evidencia que las conversaciones cara a cara, las videoconferencias, las llamadas telefónicas y los discursos en vivo son los de mayor riqueza, mientras que los de menor riqueza son los reportes formales, los memorandos y las cartas. Los dejo, sigan con más noticias en estudio. Bueno, en otras noticias tenemos desde la frontera entre México y Estados Unidos. Mari Castillo nos habla sobre las barreras de la comunicación eficaz. Algunas barreras retardan o distorsionan la comunicación eficaz. Por ejemplo, el filtrado. Esto se refiere a la manipulación intencionada que hace el emisor de la información para que sea vista de manera más favorable por el receptor. Segundo, la percepción de selectiva. Los receptores en el proceso de comunicación ven y escuchan en forma selectiva con base en sus necesidades motivacionales, experiencia, antecedentes y otras características personales.
Sobrecarga de información. En esta, los individuos tienen una capacidad finita de procesamiento de datos. Cuando la información con la que tenemos que trabajar excede esta capacidad, el resultado de la sobrecarga de información. La otra que tenemos son las emociones. Esta, la forma en la que el receptor se siente en el momento de recibir una comunicación, influirá el modo en que tal la reinterprete. También tenemos el lenguaje, que en esta las palabras significan cosas diferentes para personas distintas. La edad, la educación y antecedentes culturales son tres de las variables más obvias que influyen en el lenguaje que usa una persona y las definiciones que dan las palabras. Finalmente, desde Silicon Valley, el analista Giovanni Mustrowski nos habla de, qué implicaciones hay en la comunicación intercultural. Hola, claro que sí, yo soy Giovanni Mustrowski, un rusombiano que vive en Estados Unidos, Silicon Valley. Fui el fundador y creador de la Reserva Internacional de Papa, porque la papa está más costosa que el oro. Pero bueno, el día de hoy les hablaré, su merced, acerca de las implicaciones globales. Existen factores culturales que impiden o generan problemas para la comunicación efectiva. Los gestos aceptados en una cultura pueden significar cosas completamente diferentes en otra. Como ahora los negocios se han internacionalizado, es necesario poder comprender esos problemas y solucionarlos. Primero, existen barreras culturales. Barreras causadas por la semántica, es decir, los diferentes significados que tienen las palabras al pasar de una cultura a otra. Barreras causadas por las connotaciones de las palabras, es decir, las asociaciones que tienen las palabras, por ejemplo, en los negocios entre Estados Unidos y Japón. Barreras causadas por las diferencias de tono, es decir, utilizar tonos diferentes para reuniones formales e informales. Diferencia de percepción. Las personas que hablan idiomas distintos ven el mundo de forma distinta. Y el contexto cultural. Países como China, Corea, Japón, Vietnam, países asiáticos, tienen culturas de alto contexto. Es decir, le dan mucha importancia a los gestos, a ese lenguaje no verbal, porque es más significativo para ellos. En cambio, personas en Europa y Norteamérica reflejan una cultura de bajo contexto, porque para transmitir significados se basan en la esencia de las palabras. Las culturas de amplio contexto, su merced, bastante confianza, compromiso. Es decir, hay acuerdos de palabras, no es necesario firmar contratos. En cambio, en las culturas de bajo contexto, poca confianza. Se tienen que hacer contratos por escrito, precisos, correctos. Así que, para reducir esas percepciones incorrectas en la comunicación con las personas de otras culturas, primero, hay que evaluar el contexto cultural. Evite hacer juicios antes de observar o interpretar esas situaciones. Practique la empatía, entienda los valores, experiencias, perspectivas y cultura de la otra persona. Después de tener una explicación frente a una idea, consulte, haga retroalimentación con colegas que sean de esa misma cultura. Así concluye esta emisión especial. No se pierda la próxima, siempre a la misma hora, por el mismo canal. Hasta pronto.